Parece sacado de un guión de una serie de televisión, pero es real y bien podría servir para escribir también un libro sobre los misterios del monasterio de San Millán de la Cogolla. El nuevo relato sobre la salida de Logroño a Madrid de las glosas emilianenses confirmarían que lo hicieron sin legitimidad ni legalidad. La investigación El monasterio de San Millán de la Cogolla, historia y escritura, elaborada por el profesor de la Universidad de La Rioja, Javier García Turza, confirma que los primeros vestigios que se conservan escritos del español salieron de manera ilícita en 1851 del monasterio riojano, encontrados además en unas dependencias ocultas. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Javier García Turza, que está ya con nosotros aquí esta noche. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Enhorabuena por este estudio que lo tenemos aquí presente. Un estudio, como decimos, que se encarga del nacimiento y del desarrollo, ¿no?, un poco del monasterio, del archivo. Incluye también un código QR que permite descargar un archivo de 4.000 folios elaborados por el padre Juan Bautista Olarte. Trabajar con un volumen tan grande ha sido complejo, me imagino. Es muy complejo, pero a la vez es ilusionante y fascinante, porque nos ha permitido, vamos a ver lo que se ha publicado en este libro, aparte del estudio que has comentado sobre el archivo y sobre la historia de San Millán a lo largo de más de 1000 años, es decir, desde el siglo X hasta 1900, ¿no? Pues implica tener un conocimiento de toda la documentación que hay en el archivo de San Millán, y pensemos que otro tanto hay en el Archivo Histórico Nacional, es decir, que esto es solamente aproximadamente un 50%, un 40 o un 50% de lo que hay, pero te permite tener una visión global de conjunto, que es lo que normalmente el historiador le resulta imposible de tener, y ha merecido la pena. Sin lugar a dudas, en este momento considero que conozco con cierta precisión todo el contenido frontal, todo el contenido de la documentación de San Millán. ¿Has tenido apoyo por parte de instituciones, de otros investigadores? Vamos a ver, esto si no hubiese sido por la Fundación San Millán de la Cogolla hubiese sido imposible, y especialmente por el personal, por Almudena, por todas las personas que están con ella, por Almudena Martínez, y desde luego tengo que citar muy expresamente la labor de los frailes agustinos recoletos de San Millán, del antiguo prior de Pedro Merino, del actual de José Ramón, que se han volcado no solo en la edición de este libro, que como digo, bueno, pues es compleja, y además ha tratado de rememorar al padre Olarte, es decir, que detrás de todo esto, como siempre tiene que haber en un libro, tiene que haber un momento, digamos, un algo emotivo que te lleve a su publicación. Sin la presencia de todas estas personas hubiese sido imposible, ¿no? Por eso mi agradecimiento. Bueno, ayer os escuchábamos a los dos, a Gonzalo Capellán, también hablar del hallazgo de esa carta, ¿no?, fechada el 10 de enero de 1851, en la que se habla del hallazgo de esos 64 códices en un cuarto tapiado. Se puede decir claramente, lo dijisteis ayer, que esto supone la salida de estos manuscritos de forma ilícita, pero concretamente, ¿qué es lo que pasó? Vamos a ver, hasta ahora se venía hablando de que habían salido hacia Burgos. Nosotros pertenecíamos, por cuestiones políticas, una parte del territorio de lo que hoy es La Rioja pertenecía a la provincia de Burgos. Y entonces, como consecuencia de la segunda desamortización que se va a producir a partir del año 1820, en el trienio liberal, esa documentación que de alguna manera viene a justificar la propiedad, al menos en teoría, de los bienes desamortizados, es decir, de las fincas, de los enseres, etcétera, etcétera, son los justificativos, digamos, las escrituras de propiedad. Entonces, todo el mundo había dicho. Yo creo que especialmente este relato puede surgir del propio monasterio. Yo la primera noticia que tengo es del año 1957, en el que el padre Peña, un eminente historiador del monasterio, ya alude a ello. Yo anteriormente no he visto nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de todo el conjunto de documentación que me ha tocado estudiar, pues empecé a analizar sobre todo el propio inventario
al que se refiere esa noticia. Entonces empecé a estudiarlo y me di cuenta de que no me convencía ni el tipo de letra, ni los cortes gráficos que allí existían, y ya empecé a dudar. Era un inventario perfectísimamente hecho, eso no lo podía haber hecho un funcionario que sube ahí a hacer un inventario de los bienes, de las escrituras que se van a llevar, etcétera, etcétera, y empecé a tirar de la manta. Y como tenía toda la documentación a mi mano, pues vi que localicé un inventario del año 1836, fruto de la tercera desamortización, que va a ser la definitiva. Ahí desaparece el monasterio ya, 1836. Y allí me encuentro la relación de todos los libros que supuestamente habían salido en 1821 y que hoy están en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Y claro, eso ya me dejó fascinado. Y entonces, bueno, pues no contento con eso, seguí insistiendo. Digo, bueno, vamos a ver, están aquí en 1836, pero ¿cuándo han salido? Y entonces, bueno, pues por azares de la vida, hablando con una persona, hablando con otra. Bueno, el caso es que ya todo me llevó a un personaje, a un académico de la historia, a un bibliófilo, bueno, a una persona de estas muy erudita, sabia, ¿no? de la época, además, con muchas relaciones en todo Occidente. Que se llamaba Pascual de Gayangos, ¿no? Y entonces esta persona, bueno, pues escribió cientos de cartas, pero cientos de cartas. Y en una de ellas precisamente, como muy bien has dicho tú, del 10 de enero de 1851, alude con todo tipo de detalles, más que aludir, es que explica con todo tipo de detalles que, habiendo tenido unas discusiones con el gobernador civil de Logroño, de la provincia de Logroño, entonces ya somos provincia. Han discutido, le ha jurado y perjurado, así lo dice en la carta, de que en San Millán de la Cogolla no hay ningún códice. Es más, el año pasado estuve yo y no vi nada, ¿no? Este realmente recela de lo que le dice y sube a San Millán. Y entonces tenemos el viaje a San Millán, pasando por Santa María la Real de Nájera, donde también hay muchas deficiencias en ese momento, y allí nos cuenta que ante su sorpresa y sobre todo enfrentándose al fraile que allí había custodiando el monasterio, porque el monasterio llevaba abandonado pues un año, perdón, llevaba abandonado 20 años, entonces se da cuenta de que ese señor esconde algo y le tira de la lengua y le saca que esos códices están emparedados junto al archivo en un espacio que se ha habilitado ad hoc, es decir, se ha habilitado ex professo para esconderlos. ¿Por qué los esconden los monjes? Los monjes no los esconden. Me hago la pregunta si han podido ser ellos, si han podido ser los políticos. Esto es pura intuición. Yo estoy convencido que es el ámbito político el que lo esconde, para que una vez pasado la coyuntura de las desamortizaciones y haya cierta paz y tranquilidad en el ámbito social, probablemente sacarlos al mercado. Clarísimamente. De hecho, bueno, pues tenemos otros casos como el de Serafín Estébanez, que es uno de los jefes políticos de Logroño anteriores a él, que se hallaron 5 códices que en este momento están en la Biblioteca Nacional y en la Real Academia de la Historia, de su propiedad, es decir, y sabemos que son de San Millán de la Cogolla porque él mismo se encargó de poner de forma manuscrita en cada uno de ellos: este manuscrito perteneció a San Millán de la Cogolla. Es decir, que los políticos de aquella época ya sabían que eso tenía su valor y por eso estaban ahí emparedados. Es que da la casualidad de que muchos de estos políticos eran bibliófilos, es decir, ellos sabían, así como la gente no conocía el valor de esta documentación, de estos códices, ellos sabían muy bien con qué estaban jugando, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa carta nos dice todo. Esa carta nos dice claramente algo obvio, que el monasterio pertenece al obispado de Calahorra y el fraile que hay allí está cuidando el monasterio para que no entre nadie, porque está abandonado desde hace muchos años, pero contratado, por decirlo de alguna manera, por el obispado de Calahorra. Y, como he dicho antes, recelando del gobernador civil de Logroño, él decide por su cuenta y riesgo
sin decirle nada al obispo, al obispado, ni decirle nada al gobernador civil, por el valor, lo dice en la carta, por el valor que tiene la documentación, llevársela directamente a Madrid. Entonces encarga a un sujeto, él dice la palabra sujeto, de Nájera, que lleve la documentación hasta el pueblo, hasta Nájera, y que desde allí, en tren o en el medio que sea, lo lleve directamente a la Dirección General de Fincas, bueno, pues podríamos decir hoy nuestro Ministerio de Hacienda, en donde van a pasar una temporada, no sabemos cuánto tiempo, hasta que en ese mismo año de 1951 ya pasan a formar parte de lo que hoy es la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Esta es un poco la... pues antes decías, esto es propio pues de Humberto Eco, es decir, que realmente es muy interesante, ¿no? ¿Podría justificar entonces esa actuación de Pascual de Gayangos, ¿no?, que toma esa decisión? Porque si los políticos que en esa época vivían aquí en La Rioja ya sabían que eso era importante, este dijo, bueno, pues me los llevo sin decir nada a nadie. En la misma carta, él afirma claramente que no se fía en absoluto del final que este político, que el gobernador civil, le pueda dar a estos códices, y por lo tanto él prefiere llevárselos directamente a un lugar seguro. Claro, todo eso implica una ilicitud, porque no tiene el permiso del obispado, ni ha seguido el cauce reglamentario, que es el cauce reglamentario que marca la desamortización, que es llevárselo al jefe político de turno. Porque el jefe político, entre otras misiones, tenía la de crear bibliotecas y crear archivos, cosa que raramente se pudo hacer porque no había dinero. Entonces, como aquí en La Rioja no tenía eso gran finalidad, pues decidían llevárselo a Madrid, y de hecho la mayor parte de nuestros bienes, menos los registros notariales que salieron de San Millán y que están todos en el Archivo Histórico Provincial en este momento, hay una colección enorme de ciento y pico registros notariales, que son libros grandísimos, ¿no? Pues el resto está en este momento en Madrid, en la Biblioteca Nacional, en el Archivo Histórico Nacional y en otros lugares. Bueno, han pasado más de un siglo desde que salieron de aquí de La Rioja. ¿Es que es viable una reclamación por parte del gobierno basándose en esta ilegalidad? Bueno, yo quiero partir de la humilde premisa que yo soy un investigador, ¿no? Y que desde luego también tengo que decir que la situación al día de hoy es diferente a la de antes de ayer, a la de antes de presentar el libro. ¿Esto quiere decir que sea el momento? Yo francamente, yo distinguiría dos cosas. Yo, por un lado, soy muy reivindicativo, es decir, estos códices realmente pertenecieron al territorio que hoy denominamos Rioja durante más de 1000 años, y lo lógico es que algún tipo de reclamación seria haya que hacer. Ese es el punto de partida, y no de las glosas, o sea, porque normalmente hablamos de las glosas. Yo estoy hablando de los 64 códices, ¿no? Pero claro está, en este momento tenemos más datos. Yo estoy convencido de que van a seguir saliendo datos, estoy convencidísimo, porque yo he hecho una historia del archivo, o sea, yo no me he dedicado, es profesor de este libro, que en total tiene 4.400 folios, entre la documentación y estrictamente lo que hay en papel, pues claro, son 3 folios de todos esos los que de alguna manera dan importancia social a este hallazgo, ¿no? Pero claro, todo este hallazgo ahora hay que complementarlo con estudios de carácter, digamos, jurídico. Es decir, hay que conocer perfectamente cuál era la situación de la ley que de alguna manera aporta esa ley de seguridad al archivo histórico, perdón, a la biblioteca de la Real Academia de la Historia, para que ellos se sigan sintiendo propietarios o al menos custodios de esta documentación. Entonces, hay que seguir abundando en este hecho, es decir, hay que ahormar una seguridad jurídica para poder hacer una reclamación que de alguna manera dé unos resultados totalmente diferentes a los actuales. Es decir, hasta ahora nos hemos encontrado, sea el político que sea que haya hecho la solicitud,
con un no rotundo. Y en este caso tengo que decir en favor de Gonzalo Capellán que sencillamente se han pedido de forma temporal para hacer una exposición, es decir, que no se estaban pidiendo para quedárnoslo, sencillamente es una exposición. Y, hombre, pues uno de alguna manera siente cierta pena cuando recibes esa contestación tan negativa y además sin explicar absolutamente nada más, sino sencillamente te dicen que las glosas son un valor histórico inigualable, pero claro, todos los valores históricos inigualables, este patrimonio, dices las Meninas, dices la Dama de Elche, hombre, yo creo que tienen que tener su momento, un momento muy puntual, su momento para que la gente pueda apreciarlo, pueda saber de qué estamos hablando. Al fin y al cabo, yo creo que forman parte estos códices y especialmente todo el ámbito de las glosas, bueno, pues de nuestra forma de ser, de nuestra identidad regional. Y esto yo creo que en un momento determinado ellos lo han de acabar viendo. Yo soy optimista, pero no a corto plazo, es decir, no soy cortoplacista porque es que, insisto, hay que ahormar todo este tipo de noticias pues con un elemento de carácter jurídico que nos dé mucha seguridad a la hora de volver a reclamarlo de forma seria. Vamos con esos argumentos de la Real Academia de la Historia. Podrían ser la conservación, ¿no? Los argumentos que dan es que no son las mismas condiciones como están ahora, como puedan estar aquí en San Millán en el monasterio, y otra sería si para esa exposición temporal existe un seguro, ¿no? Que se pueda pagar un seguro en el que, bueno, pues si pueda pasar algo, ¿no? Yo creo, vamos a ver, si esos argumentos se les diese una alternativa mínima, dicho de otra manera, si se confiase mínimamente en las instituciones, pues yo creo que no tendría ni media vuelta. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque desde luego cuando la Fundación San Millán, especialmente, no voy a hablar del gobierno, voy a hablar de la Fundación San Millán, cuando la Fundación San Millán se compromete, lógicamente con el apoyo del gobierno de la que forma parte, a realizar una exposición es porque va a contar, en este momento el monasterio ya cuenta con todas las medidas de seguridad, es decir, el monasterio de San Millán de la Cogolla del año 2024 no es el monasterio del año 1997 en que se nos concedió la titulación de Patrimonio de la Humanidad, es decir, es un lugar seguro. Nosotros contamos como riojanos dentro de la biblioteca, dentro del infiernillo de la biblioteca antigua de San Millán de la Cogolla, con códices de un valor único, pero único, es decir, tienen toda la seguridad. Y aparte de esto, estamos de alguna manera a expensas de que se nos diga, mire ustedes, nosotros les podemos ceder temporalmente estos códices, pero si ustedes siguen estas recomendaciones que en todo momento se iban a seguir, es decir, nosotros estamos aquí para colaborar, pero a la vez para cumplir un servicio social que puede ser el que la gente interesada, porque forma parte de nuestra historia, la parte interesada pueda disfrutar, aunque sea durante un mes, 2 meses, 3 meses, lo que dure la exposición del contenido de esta misma, ¿no? Yo veo que en ese sentido no habría ningún problema. Claro que hay que darle seguridad, faltaría más, pero ¿qué pasa, por favor, con las arquetas de San Millán, que son un patrimonio histórico-artístico único en su género en el mundo? Nadie ha dicho nunca nada, es decir, la UNESCO, que es quien patrocina de alguna manera y da nombre a San Millán de la Cogolla con el Patrimonio de la Humanidad, ha visto con toda claridad que ahí se cumplen todos los requisitos, todas las normas básicas de seguridad. No sé de qué estamos hablando. Una última cuestión. ¿Son las glosas el origen del castellano o es una metáfora elevada a una especie de mito? Bueno, vamos a ver, yo creo que realmente se ha hecho un relato con esto. Mi hermano Claudio y yo nos hemos desgañitado durante muchos años diciendo que aquí no nace nada. En San Millán de la Cogolla no nace nada. Lo que ocurre es que en San Millán de la Cogolla, como en otros monasterios de todo Occidente medieval, coincidiendo casi en el mismo tiempo, pues una serie de personas cultas, generalmente gente de iglesia, se van a poner a escribir la lengua que hablan por primera vez.
Y esa lengua que hablan, lógicamente no es castellano. Pensemos que el territorio que hoy llamamos Rioja, hacia el año 950-970, es Navarra, por lo tanto no podríamos hablar de castellano. Pero sí que podemos hablar de que aquí tenemos, y con esto termino, los textos de los más antiguos y sobre todo más importantes para el estudio de una lengua que ya no es latín y que podemos denominar por eso o bien romance o bien español, pero nunca castellano, porque esto no es Castilla, y además las características lingüísticas de esa lengua no son estrictamente las del castellano. Queda claro. Confía en que vengan las glosas emilianenses en 2026. Estamos más cerca, ¿no? Yo sigo siendo muy optimista. Eso está muy bien. Venga, pues nos quedamos con ese optimismo, Javier. Un placer, como siempre. El placer es mío. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia. Vamos a hablar de ese proyecto de la nueva estación de autobuses de Logroño, o de la antigua, mejor, de la antigua estación de autobuses de Logroño y ese nuevo proyecto que nos espera para la ciudad de Logroño. Hasta ahora.